Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesús. Reciba nuestro más afectuoso saludo en el admirable nombre del Salvador, del único y sabio Dios, nuestro Señor, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, nos hemos aquí reunido en el canal Pentecostal, la única verdad de Dios, para poder traer a ustedes este debate, un debate en el cual vamos a mirar cuál es la doctrina bíblica. Vamos a mirar si ya estamos transmitiendo. Quisiera mirar allá. Estamos transmitiendo por un nuevo enlace que nos permite pues hacer estos en vivos sin ¿cómo decirlo? Sin que se nos corte el... Sí, estamos transmitiendo. Sin que se nos corte el programa, ¿sí? Sin que se nos corte, entonces podemos transmitir. Hoy este programa va a estar basado en cuál es la doctrina bíblica, Trinidad, unicidad, y se va a dar un tiempo de exposición y después vamos a tener un tiempo de unas preguntas bíblicas nomás, y a lo último pues la despedida, y va a quedar a razón de ustedes, mis hermanos y amigos, determinar quién respondió conforme a las escrituras, quién ha respondido conforme a las escrituras. Para esto hemos invitado a nuestro amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez, ustedes saben, él es trinitario, apologista trinitario, y él va a saludar a la audiencia y va a presentar su saludo, y después arrancamos con el debate. Dios le bendiga, Rodrigo, ¿cómo está? Amén, bendiciones, gloria sea al Señor. Un saludo a todos los miembros de Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, donde próximamente va a estar este conversatorio. Amén, gloria sea al Señor. Una vez más hemos aceptado la invitación a este conversatorio con el Señor Cerrato. Esperemos que sea de edificación a sus vidas. Amén, gloria sea al Señor. Bueno, la modalidad es la siguiente: vamos a tener un tiempo de 10 minutos cada uno para hablar acerca de lo que es, pues, considera cada uno, que es la doctrina bíblica, y por último vamos a tener 5 preguntas. Hemos logrado llegar a ese acuerdo con el amigo Rodrigo, ya que en el formato original habíamos dicho que eran 15 minutos de exposición y 10 preguntas, pero pues da la premisa del tiempo, hemos acordado bajar tanto al tiempo de exposición como también a las preguntas. Entonces, vamos a empezar, me toca empezar a mí a argumentar. Cerrato, perdón, dame un minuto, No, disculpa que te interrumpa, dame un minuto ahorita. Lo que pasa es que empezó a llover y tengo unas cosas que tengo que meter, nomás dame un minuto. Si dale quieres, pues. ahí No, ahorita dale, no me dale. tardo. Ve, dale. Bueno, mientras tanto, quisiera mirar los hermanos que están en línea, por favor, que vayan repórtense en línea, hermanos. Por ejemplo, el hermano David Urrea se reportó, ¿sí? Hermano David Urrea, ¿quién más desea reportarse? Ahí está, David Urrea dice, aleluya. ¿Sí? ¿Quién más desea reportarse? A ver, los hermanos que están en línea viendo el debate. Quisiera saludarlos a todos. ¿Quiénes están en línea? Bueno, no saludan los hermanos. Listo, pues entonces esperemos que el amigo Rodrigo Biarco vuelva. Ok, listo, gracias.
Listo. Bueno, vamos entonces a empezar. Ya dijimos que eran dos tiempos, un tiempo de 10 minutos para exponer y 5 preguntas al final. Vamos a exponer. Yo empiezo con mis 10 minutos. Lo que quisiera empezar a decir es que efectivamente la Biblia nos está diciendo que Dios es uno, único y solo. Eso es lo que la Biblia muestra. La Biblia por ningún lado muestra, escuche bien, a un Dios en 3 personas diferentes y distintas. Eso no lo dice la Escritura por ningún lado. La Escritura tampoco llama o dice que Dios fue manifestado en 3 personas diferentes y distintas. Tampoco lo dice la Escritura. La Escritura tampoco dice que Dios sean 3 personas diferentes y distintas. Tampoco lo dice la Escritura. No hay un texto bíblico, escuche bien, no hay un solo texto bíblico que avale la doctrina de la Trinidad. La Trinidad, para poder argumentar su doctrina pluralista, ¿sí?, su doctrina politeísta, ha tenido que inventarse conceptos que ellos llaman teología. Por ejemplo, la teología de la Trinidad se ha tenido que inventar los conceptos primera, segunda y tercera persona. Eso no está en la Escritura, no existe, no está. Primera, segunda y tercera persona, no está. Se ha tenido que inventar el concepto de un Dios llamado Hijo Eterno o un Dios Hijo. Oye, escuche bien, son inventos, porque si yo le pregunto esto al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, él va a decir y tendrá que contestar: el texto no existe, ¿sí? Dios Hijo o Hijo Eterno, eso no lo va a poder contestar. En días pasados, si no estoy mal, el día de ayer, le pregunté al pastor Aldo Juamani del Movimiento Misionero Mundial acerca de eso, ¿sí? Le pregunté a él acerca de eso, que diera el texto donde la Escritura llamase a Jesucristo el Hijo Eterno, y desafortunadamente para la Trinidad no lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Le pregunté otra cosa y hasta ahí llegó. O sea, la Trinidad llega hasta donde la Biblia la frena. Escuche bien, la Trinidad llega hasta donde la Biblia la frena. La Biblia frena a la Trinidad. ¿Y qué tienen que decir? O unos salir insultando, o dos no responder, ¿sí? O en el caso de nuestro amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, tener que responder, o en el caso del amigo Elkin, que también ha debatido aquí, tener que responder: no, Cerrato, ese texto no existe. O como lo dijo el pastor, bueno, se me olvidó el nombre, que también tuvo que responder él: no, ese texto no existe. A ver, le recuerdo el nombre del pastor. Le voy a recordar el nombre del pastor. Eduardo Gutiérrez tuvo que responder: no, ese texto como tú lo pides no existe. ¿Por qué? Porque la Trinidad llega hasta donde la Biblia los frene. ¿Por qué? Porque cuando en sus teologías vienen con el invento segunda persona de la Trinidad: deme el texto, no existe. Deme el texto que diga Dios fue manifestado en 3 personas diferentes, no, ese texto no existe. Deme el texto donde a Jesucristo se le llame la segunda persona de la Trinidad, no, ese texto no existe. Deme el texto donde a Jesucristo se le llame el Dios Hijo, no, ese texto no existe. ¿Sí? Hasta ahí tiene que llegar la Trinidad, no puede avanzar más allá, porque la Trinidad está avanzada solamente en pensamientos humanos, filosofías humanas. Lo que no es, o es el caso contrario de la unicidad. Escuche bien, caso contrario de la unicidad, porque la unicidad sí tiene, escuche bien, la unicidad sí tiene Biblia para mostrar a un solo Dios, no un Dios compuesto, porque desafortunadamente le podemos preguntar al amigo Rodrigo Ubiarco, decirle dónde dice la Biblia Dios compuesto. No puede dar el texto, no lo puede dar, solamente puede filosofar, solamente puede hablar, no más. Texto no lo puede dar, un Dios compuesto no lo puede dar.
¿sí? Ningún trinitario puede hacer eso, ninguno. Es más, los grandes teólogos de la Trinidad como el doctor Núñez, como Danilo Montero, que es pastor de una de las iglesias más grandes a nivel mundial, han tenido que salir a decirle a sus oyentes, decirle a aquellas personas que lideran que la Trinidad no se puede explicar. Hacen lo mismo que San Agustín filósofo, dijo, si la Trinidad se pudiese explicar, la Trinidad no se puede explicar porque la persona se enloquece, pero que hay que creerla. ¿Sí? El que trate de explicar la Trinidad se enloquece, pero que hay que creerla, como dijo San Agustín, que es el padre de la iglesia, ¿sí? De la iglesia o de todos los trinitarios, porque es llamado padre de la iglesia. Entonces, ese es el concepto de que hemos escuchado y hemos oído de diferentes trinitarios, exponentes, teólogos. La Trinidad no se puede explicar. Y el que trate de explicarla enloquece, dijo San Agustín. Enloquece, porque no se puede explicar, pero que hay que creerla, ¿sí? ¿Dónde está el texto que diga que la Biblia, que Dios es un Dios compuesto? Pregunto, ¿dónde está? No lo hay, no lo pueden mostrar. Diga, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor 3 son, o 4 son, o 5 son, no lo hay. No lo hay, eso no existe. No hay ni en el idioma original, ni aún ni una sola traducción bíblica. No la hay. Entonces, lo único que pueden hacer es insultar y decir cosas que la Biblia no dice. La Biblia sí nos enseña, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y 39. Allí Dios comienza a manifestarse, aunque desde antes ya lo había hecho a los padres de Israel, pero Dios comienza a manifestarse a su pueblo Israel al decirle que uno es, no son dos, no son tres. Y ese uno le dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. De eso también da testimonio el rey David en segunda de Samuel, allá en el capítulo 7, donde dice, por tanto, verso 22, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Escuche bien, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay Dios. Y la Trinidad dice que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso no lo dice la Escritura. Y eso también fue enseñado por Primera de Reyes, por el rey Salomón, capítulo 8, verso 23, dice, Jehová Dios mío, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay. Verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y todos se fueron por allí. Todos, profetas, los reyes de Israel, todos se fueron por allí. Todos. El rey Ezequías tuvo que confesar esto. Escuche bien. Tuvo que confesar esto. Capítulo 37 del libro de Isaías. Tuvo que confesar, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Solo tú eres Dios. Mire, no hay. ¿Ya? Y el mismo Dios en Isaías 45 dice así. Isaías 45, versos 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios además de mí. Para que sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. No hay otro. La Trinidad se inventa 2 y 3 personas porque la Biblia habla del Hijo de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura encontramos que el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en un ser humano. Porque el Señor mismo os dará señal. Eso dice Isaías capítulo 7, verso 14. El Señor mismo os dará señal. ¿Qué Señor? ¿A qué Señor vio Isaías? Dice que vio a Jehová, al Señor Jehová, al Rey, a Jehová. Dice el Señor mismo os dará señal. Porque he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo. Y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios mismo se haría hombre para venir a salvarnos. Eso lo ratifica Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre, allá lo dice,
Padre eterno, Dios fuerte o Dios todopoderoso y otros tres más. Y Dios mismo dice que él mismo vendría y nos salvaría. Lo dice Ezequiel, lo dice Zacarías, lo dice el libro del profeta Oseas, lo dice el libro de Isaías, lo dice Jeremías, lo dicen todos los profetas. Por eso los apóstoles especificaron que en el nombre de Jesús, solamente en ese nombre hay perdón de pecados. O sea, la Biblia sí habla de unicidad al 100%. De Trinidad, inventos. Hasta donde la Biblia los para, hasta ahí solamente puede llegar la Trinidad. Hasta aquí mis 10 minutos. Rodrigo. Ok, sí, Cerrato, bendiciones. Pues bien, hermanos, recuerden que voy a tener que cortar mi estudio, vamos a agarrar 10 minutos para pasar, por cuestiones de trabajo también, o sea, si no estaríamos aquí con ustedes dialogando este tema. Bien, voy a poner mi cronómetro para cronometrar mi tiempo de 10 minutos y voy a empezar. Aclaro, se me fue invitado para exponer unicidad o trinidad. No voy a tratar o a refutar al señor Cerrato, simplemente voy a exponer conforme a la doctrina trinitaria, ¿sí? Me voy a sujetar al formato que me envió el señor Cerrato. Bien, listo, deja ponerme mi cronómetro. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios, el Padre, es uno y que ese Dios único engendró un Hijo y su nombre es Jesucristo. Enseña también que Jesús procede del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre. Todo procede del Padre. Jesucristo no es el Padre ni es el Espíritu Santo, pues Jesús lo envía y procede del Padre. Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo procede del Padre. Juan 5:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. 7, yo le conozco y él me envió. Jesucristo procede del Padre, pues es enviado por él. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la opción de los hijos. El Hijo de Dios es el que nuestro derrime, amén. Él es nuestro Salvador. Dios es uno y es espíritu y mora en Jesucristo. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, ¿sí? Pero ese Dios único, el Padre Yahweh, engendró un hijo en el vientre de María, eso es innegable. El Padre es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu, Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. 1 Samuel 15:29, amén. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Job 9:32, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Oseas 11:9, no ejecutará el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no soy hombre, el santo en medio de ti y no entrará en la ciudad. Amén. Dios no es hombre porque es espíritu invisible e incorpóreo. Amén, gloria sea al Señor. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace la obra. Jesucristo es engendrado por el Padre. Aquí diría la unicidad que el encarnamiento del Padre sería en el Hijo Jesucristo, pero pregunto, en el Padre encarnado mora Dios, porque dice Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nosotros sabemos que el Padre mora en Jesucristo. La Escritura no dice que Dios se manifestó en tres modos simultáneos o que el Padre se puso en modo hijo, como lo he estado exponiendo con los pastores unicitarios que dicen que el Padre se puso en modo hijo. Tampoco dice la Escritura que si yo le preguntara al Señor hace rato, deme un texto donde diga, ¿dónde se puso Jesucristo en modo Espíritu Santo? Sabemos que no lo hay, ¿sí? El hacerle yo una pregunta, pues sería necio, porque yo sé que en la Escritura no está ese texto. Amén. Bien, como hemos visto, Jesucristo es engendrado por el Padre, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un luz
darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. El Padre engendra un hijo. Dice Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, o sea, el ungido, el Señor. Este hijo profetizado por el ángel Gabriel, el cual se le daría un reino, es nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Salmos 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. En Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy y otra vez yo seré a él Padre y él me será hijo. El Padre eterno Yahweh, el único Dios, tiene un hijo y eso es innegable conforme a la Escritura. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La secta unicitaria niega a nuestro Señor Jesucristo como hijo del Padre. Jesucristo es hijo de Dios y aún los demonios lo saben, ¿sí? Amén. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois, Juan 10:36. Acabando estos 5 minutos, voy a exponer acerca de por qué Jesucristo es Dios conforme a la naturaleza, ¿sí? Porque Jesucristo tiene la misma naturaleza del Padre. En Juan 10:30 nos habla que yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Eso nos muestra una unidad. Juan capítulo 1, Juan 7:23. Para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno en perfecta unidad. Nos habla de naturaleza. Bien, la palabra griega, heis o gen, es una palabra del género neutro para indicar una misma naturaleza, porque eso Jesucristo y el Padre son uno en naturaleza y en perfecta unidad. Escuchemos este audio para confirmar la gramática, porque uno de sus maestros universitarios esto predica, ¿sí?, sobre la doctrina de la Trinidad, lo que enseña la doctrina de la Trinidad, que Jesucristo es Dios por naturaleza. Escuchemos al pastor Jorge Mendizábal. Capítulo 10, versículo 30, dice la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí también trinitarios se agarran, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿qué pasó? Está diciendo el Hijo, yo y el Padre somos dos. Es verdad que somos uno, pero en realidad el Padre y yo somos separados. ¿Cómo se explica todo eso? Yo y el Padre uno. Esta palabra uno es una palabra griega, gen, H-E-N, gen. Esta palabra griega, gen, es una palabra del género neutro para indicar una misma naturaleza. Bien, como estamos escuchando al señor pastor Jorge Mendizábal, sí, yo predico que Jesucristo es Dios por naturaleza, y en Juan 10:30 los judíos, sí, tenían ese concepto, porque cuando Jesucristo les dijo, yo y el Padre somos uno, los judíos intentaron apedrearlo. Entonces Jesucristo le dijo, ¿por cuáles de las buenas obras me apedreáis? Dice, no, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Un judío conocedor de la Torá, ellos sabían que Dios es espíritu, como lo he estado exponiendo, ¿sí? Pero Jesucristo, siendo hombre, se hacía igual a Dios, y los judíos entendían que Jesucristo, al hacerse hijo de Dios, se hacía igual a Dios en naturaleza, porque ellos sabían que la Torá dice en Números capítulo 23:19 que Dios no es hombre ni hijo de hombre. En Juan 4:24 nos dice claramente que Dios es espíritu y Dios mora en Jesucristo. Entonces, ¿cómo? Si Dios mora en Jesucristo, ¿cómo es el mismo Padre encarnado? ¿Acaso el Padre encarnado mora el Padre Espíritu? Eso sería ilógico para la secta de la doctrina de la unicidad. Sí, tendrán Biblia, como ellos dicen, que lo pueden comprobar, pero tampoco pueden comprobar que Jesucristo sea el mismo Padre encarnado, puesto que mora, sí, Dios mora en Jesucristo y Jesucristo mora en el Padre. Eso es lo que dice. Vamos a seguir escuchando al pastor Jorge Mendizábal. Sí, por eso Jesucristo es Dios por naturaleza, y eso yo lo he estado exponiendo en diferentes debates que he estado llevando.
Vamos a escuchar de nuevo al señor pastor Y Mendizábal. oiga, usted tiene que agarrar estas cosas porque eso es importante en la teología, en la exégesis, ¿verdad? La exégesis no solamente es leer la escritura, pero analizar palabra por palabra, ¿verdad? Y analizar en el idioma original y todo esto. Cualquier... Fíjese bien, cuando usted usa la exégesis correcta gramaticalmente, tiene que sujetarse a la palabra, y la gramática destruye el concepto unicitario o la doctrina de la unicidad, ¿sí? Ahora, ¿qué dirán los unicitarios acerca de su pastor Jorge Mendizábal, que él está predicando que Jesucristo es Dios por naturaleza? ¿Sí? Él confirma lo que yo en varios debates, inclusive con el señor Cerrato, ¿sí? He tenido estos debates y le he dicho que en Juan 10:30, Jesucristo tiene la naturaleza del Padre. ¿O qué hijo no tiene la naturaleza de su Padre? ¿Sí? Sigamos escuchando. Persona que se dedique un poquito a leer la palabra del Señor, cómprese una Biblia griega con traducción al español, ahí está. Y cómprese un diccionario griego-español. Y usted puede traducir palabra por palabra ahí. Usted busca esa palabra ahí, la palabra eis, la busca en el diccionario eis, y ahí dice en el español los significados que tiene esa palabra. Así se tradujo la Biblia, ¿verdad? Es mucho trabajo, pero así se tradujo. Y hoy día vamos a traducir algunos versículos con ustedes. Acá hablando esto, yo y el Padre uno somos. Esta palabra uno, una vez más, en el género gramatical, es un género neutro. Bien, amén, gloria sea al Señor. Se acabó mis 10 minutos, amén. Adelante, Cerrato. Listo, Rodrigo. Voy a mi primera pregunta. Dado que la Trinidad son tres personas diferentes y distintas, dígame, por favor, según Juan, ¿a quién veremos tal como Él es cuando Él se manifieste? A, la Trinidad. B, al Dios Hijo. C, al Padre. D, ninguna de las anteriores. Primero, a ver, apúntame la primera, porque son tres y no tengo buena memoria. ¿Cuál es la primera? No, tú debes tener un lapicero y copiar, Rodrigo. Es que hablas muy rápido, yo no escribo tan rápido, no tengo aquí una máquina de escribir. Según Juan, ¿a quién veremos tal como Él es cuando éste se manifieste? Cuando éste se manifieste. A, la Trinidad. B, al Dios Hijo. C, al Padre. D, ninguna de las anteriores. Ok. Primero, el primero que tú dices, la Trinidad. La Trinidad es un concepto teológico para hacer alusión a la enseñanza o a una doctrina, ¿sí? Segundo, Dios Hijo, ¿sí? Primero, este concepto de Dios Hijo, el cristiano evangélico no lo usa, el que lo usa es el católico, ¿sí? Ellos creen también en la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Pero hay cosas, ¿sí?, en la cual el evangélico tiene diferencias, ¿sí? Al Padre, ¿sí? Dice en primera de Timoteo 6:16 que a su tiempo Jesucristo manifestará, o sea, hará presente al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 11, el Padre y el Cordero, o el Padre y Jesucristo, vienen a reinar, ¿sí?, en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Ninguna, como tú dices, esa, pues prácticamente ya las demás son respondidas. Esa es mi respuesta hace rato. Entonces la respuesta es el Padre. ¿Cómo? Pues, ¿cuál de las respuestas es? La respuesta es el Padre. Ya te respondí en el inciso A, B y C, cada uno de ellos. La Trinidad es un concepto teológico. Esa es la respuesta para el inciso A. El inciso C, que dice Dios Hijo, ese solamente lo usa. Rodrigo, discúlpame, amigo. Discúlpame. Cerrato, sí, ok. No, discúlpame. Escucha espérame, bien déjame hablar. Espérame hablar. Fíjate bien, yo te respondí. Si tú vas a cuestionar unas de mis preguntas, cuando te toque la hora de respuestas, ¿sí?, yo también voy a hacer lo mismo. Rodrigo, no se estoy cuestionando nada, solamente quiero que me respondas. ¿A quién mostrará? Ve, Rodrigo. Yo mismo te voy a hacer lo mismo. Bueno, haz lo mismo. Es todo. Ok. Rodrigo, adelante. Rodrigo,
escucha la pregunta, solamente estoy pidiendo eso, escucha la pregunta. Según Juan, ¿a quién veremos tal como Él es cuando éste se manifieste? A, la Trinidad. B, el Dios Hijo. C, el Padre. D, ninguna de las anteriores. ¿A quién veremos tal como Él es cuando Él se manifieste? ¿A Cuando quién? se manifieste, ese texto de Juan se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí en esos incisos, tú no me lo pusiste, tú pusiste aquí Dios Hijo, pero es el Hijo de Dios. Listo. Porque Él va a venir y se va a manifestar en su segunda venida. Listo, Rodrigo, según muchas gracias. Tesalonicenses capítulo 4. Listo, Rodrigo, muchas gracias. Eso era todo, ¿sí ves? Tan simple que es ponerle atención a la pregunta. Listo, voy a otra pregunta, pues decíamos que eran 10. ¿Con cuáles de estos títulos llama la Escritura a Jesús? Recuerde que la Biblia, o ustedes, ¿sí? Trinitarios todos, tienen varios títulos para Jesús. Pero ¿con cuál de estos títulos llama la Biblia a Jesús? Quisiera, por favor, que me los diga de cuáles. A, Dios Hijo. B, Hijo Eterno. C, Dios único y Dios absoluto y universal. D, Padre Eterno. E, segunda persona de la Trinidad. F, primero y el último. ¿Con cuáles de estos la Biblia lo llama así? Por favor. Ok. Primero, la Biblia no aparece que se le pongan títulos a Jesucristo. ¿Sí? Ahí está cerrando. ¿Sí? Eso es solamente una especulación. Tú dices Dios Hijo. El cristiano evangélico que conoce bien su doctrina no emplea la palabra Dios Hijo, sino emplea el Hijo de Dios. B, Hijo Eterno. ¿Sí? La palabra, si bien con un texto que diga Hijo Eterno no lo hay, pero está la esencia, ¿sí? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. O sea, Jesucristo murió y resucitó y es eterno. El Hijo de Dios es eterno, ¿sí? Dios único, esto es referente solamente para el Padre. Deuteronomio 6:4, no para el Hijo de Dios. Dios único es referente para el Padre. Jesucristo es Dios por naturaleza, ¿sí? En unidad con el Padre. Padre eterno, bien, aunque yo he demostrado que en la Septuaginta, Isaías capítulo 9, versículo 6, no aparece Padre eterno ni Dios fuerte, ¿sí? Entonces puedo decir que el nombre de Jesucristo, como se le llama Padre eterno, es Emmanuel, ¿sí? Se le llamará Padre eterno, o sea, Dios fuerte, ¿sí? F, primero y último. A Jesucristo se le llama primero y último, no porque sea un título, sino porque Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, Él se dice ser el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Ese es Jesucristo. Te faltó una, segunda persona de la Trinidad. ¿Lo llama así? Tú nomás me diste Dios Hijo, Hijo Eterno, Dios único. Inciso A, Dios Hijo. B, Hijo Eterno. C, Dios único. B, Padre Eterno. F, primero y último. Sí, ¿cómo voy a saltar de la D a la F? ¿Cómo voy a saltar de la D a la F, Rodrigo? A, B, C, D, E, F. Bueno, yo lo tengo así porque tú así me lo dictaste. No, Rodrigo. D, E, segunda persona de la Trinidad. F, primero y último. Lo llama segunda persona. El B es Hijo Eterno, hace rato. Por eso, A, Dios Hijo. B, sí. Hijo Eterno. C, Dios único y Dios absoluto y universal. Ajá. D, Padre Eterno. E, segunda persona de la Trinidad. F, primero y último. Oh, bueno, ok, te lo voy a responder. La segunda persona de la Trinidad, eso lo hace mención los católicos romanos, ¿sí? Eso es lo que hace mención los católicos romanos. Pero nosotros que hemos salido de la Reforma Protestante, ¿sí? Se adoptaron varias enseñanzas conforme a la palabra del Señor. No se adoptaron todas las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana,
¿sí? Pero hay unas que se han estado adoptando porque viene en la palabra de Dios y se pueden comprobar, ¿sí? Eso que tú estás diciendo, o sea, es para señalar solamente la doctrina, la esencia de la doctrina, ¿sí? No sabemos que en la palabra de Dios no está, ¿sí?, que diga la Trinidad o el Dios Trino, ¿sí? No, esos son palabras teológicas para describir la doctrina esencial que se predica, ¿sí? Por eso dice uno que es uno trinitario. Es como hoy en día que hay iglesias evangélicas, hay iglesias pentecostales, hay iglesias unicitarias, ¿sí? Es para definir solamente una enseñanza. Creo que ya te respondí hace rato. Llevo dos, diga. Sí, la tercera. Voy a señalar por aquí, porque como tenía 10, es la tercera. A ver. Por acá tengo una muy buena, a ver. Por favor, deme el texto, como estamos hablando de tres personas divinas que existían desde la eternidad hasta la eternidad, por favor, deme el texto. Ay, que esas tres personas crearon al hombre, ¿no? Eso lo dicen ustedes. Ahora me saldrá también que de pronto son los católicos, pero bueno. Dice la escritura textualmente, sí o no, en aquel día verá el hombre a sus hacedores. ¿Sí? ¿Sí lo dice? En aquel día verá su nombre a sus hacedores. Perdón, escucha bien, escucha. En aquel día verá el hombre a sus hacedores. Es lo que dije, ¿sí? Hay una gran controversia acerca de las palabras judías, sí, porque hay textos bíblicos que dice hacedores, sí, ahorita no los tengo aquí a la mano conforme a la Torá, sí. Sí hay una escritura donde dice que verán a sus hacedores, sí, pero nosotros sabemos que en el concepto de la creación, como dice Primera de Colosenses capítulo 15, que todo fue creado por medio de Jesucristo. Juan 1:3, todo fue creado por medio de Jesucristo. Si no está la esencia, ¿sí?, de que el Hijo de Dios o el Verbo de Dios participó en la creación, entonces, ¿qué haremos con estos textos bíblicos que están afirmando que todo fue creado por medio de Jesucristo? Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 o al 4, ¿sí? Primera de Juan capítulo 1, verso 3, todo fue creado por medio de él. Colosenses 1:15, todo fue creado por medio de él. O sea, de que está la esencia, a lo mejor, porque hay una gran disputa acerca de, hay un texto que dice hacedores, ahorita no lo tengo aquí a la mano para decirte cuál es, no recuerdo. Sí, esa sería mi respuesta hace rato. No, yo no te pregunté acerca de Juan ni nada de eso. Un texto que diga, en aquel día verá el hombre a sus hacedores. Démelo, yo no le pregunté nada más. No recuerdo, sí está el texto, no lo recuerdo cuál es. ¿Cuál es? No lo recuerdo hace rato, ¿cuál es? No recuerdo ahorita en este momento cuál es. No recuerda. Bueno, vamos a mirar. Esta sería la cuarta. Deme el texto, por favor. Dice la escritura sí o no, y si su respuesta es sí, debe dar el texto. No puede decir no recuerdo. No puede decir eso, no recuerdo. ¿No? Yo le doy hasta tiempo para que mire en su computador y busque ahí en la concordancia y me responda la otra también, la que le pregunté, y esta. No puede decir no recuerdo. Yo le doy tiempo para que lo busque. Dice la escritura textualmente o no, que Dios se manifestó en tres personas distintas, diferentes, coiguales, la una con la otra. Si su respuesta es sí, debe darme el texto, por favor. No recuerdo, no es respuesta. Y me responde también la de abajo. Le doy tiempo. Dios se manifestó en tres personas. Dime la pregunta de vuelta. Dice la escritura textualmente que Dios se manifestó en tres personas diferentes y distintas. Eso lo dijo usted hace unos debates pasados, que Dios se manifestó en tres personas diferentes y distintas. Si la respuesta es sí,
muestre el texto o dé el texto que lo diga. Repito, y hago una redundancia, textualmente, por favor. Bien. El texto, así como tú lo quieres, hace rato, así textualmente, como tú lo estás describiendo, no lo hay que diga así, que Dios se manifestó en tres, pero en Mateo, capítulo 3, versículo 17, ¿sí? Dice, el versículo 16 dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Aquí vemos que hay tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto se le mostró a Juan el Bautista, ¿sí? Para que viera que cuando descendía el Espíritu Santo sobre Jesús, él creyera que este es el Hijo de Dios. Por eso Juan el Bautista en su testimonio dice, yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Adelante, Strato. ¿Buscaste en el computador la otra? Te dije No, que se vaya a buscar. No, es que no recuerdo, o sea, no. Si quieres, en próximo te lo puedo pasar por medio de un programa para ver que sí está, y ahí es una gran controversia, pero ahorita en realidad no me acuerdo de ese texto. Yo quisiera buscar en la concordancia, tú puedes buscarlo. Te pregunta hace rato, por favor. Bueno, listo. Mi siguiente pregunta y última sería esta y listo, esta. Antes de la encarnación, ustedes dicen que estaban las tres personas divinas, diferentes, distintas, antes de la encarnación. Por favor, denme un texto, vuelvo y repito y vuelvo a cometer una redundancia, texto textual, donde la escritura diga así, ¿sí? Donde la escritura diga así, los que habitan los cielos, porque pues antes de la encarnación Jesucristo estaba en el cielo como la segunda persona de la Trinidad, como el Dios Hijo, ¿sí? Entonces, los que habitan los cielos, por favor, refiriéndose a las tres personas divinas. Deme por favor el texto. Esa pregunta ya me la habías hecho anteriormente en uno de los debates. Te la respondí claramente, te dije que no hay texto que lo diga así como tú lo quieres. Pero la escritura es clara. Nos dice que Jesucristo estaba en forma de Dios, según Filipenses capítulo 2. Y en Juan 1:1 estaba con Dios, ¿sí? Y que ese verbo que estaba con Dios fue el que se hizo carne, ¿sí? No se encarnó el mismo Padre, ¿sí? Por eso la esencia de la escritura nos habla que Jesucristo, Juan 1:3 dice que todo fue hecho por medio de Jesucristo. Colosenses 1:15 al 16, todo fue hecho por medio de Jesucristo. En Juan 17, capítulo 3, dice, dame la gloria que yo tenía junto a ti, al lado tuyo, ¿sí? Al lado. Esa es una palabra griega. Ahorita no recuerdo el significado de la palabra griega, pero esta palabra griega le hice una contestación al señor Julio César Clavijo Sierra, en el cual él me dice, es que ve todas las palabras en griego para describir lado, pero eso es otro tema. Creo que ya te contesté tu respuesta hace rato. Sigue. Bien, Cerrato. Siendo que la unicidad, Cerrato, predica que el Padre se puso en modo hijo, dame un texto bíblico que lo diga así textualmente. El Padre se puso en modo hijo. Dame ese texto, por favor. Bueno, amigo Rodrigo, yo no sé usted dónde habrá escuchado eso. De verdad no sé. Okay. No, déjeme responder. No sé usted dónde habrá escuchado. Lo que la unicidad sí predica es que Dios se ha manifestado en diferentes formas a los seres humanos. Eso sí lo podemos. Esa no fue la pregunta hace rato. Dame el texto. Vuelvo y le repito. ¿Hay el texto o no lo hay? Vuelvo y le repito, amigo. Yo no sé usted dónde ha escuchado eso. Vuelvo y le repito. Bueno, no sé usted dónde ha escuchado eso. Estoy hablando, escuche, escuche. No, es que no me ha respondido. Simplemente respóndeme. Dame el texto. ¿Hay el texto, sí o no? Así de fácil. Entonces contesta.
Rodrigo, la unicidad no predica que Dios sea modos. La unicidad predica que Dios se manifestó, que es diferente. Lo que la Biblia dice, Dios se manifestó. ¿Puedo contestar o ya termino aquí? Como tú quieras, Cerato, yo te estoy preguntando. No, por eso le estoy dame el texto bíblico donde diga que el Padre se puso en modo hijo. ¿Hay ese texto bíblico? Yo no. Vuelvo y le repito, Rodrigo, la unicidad no predica de modos. La unicidad predica de manifestaciones. Lo que dice la Biblia. Bueno, okay, vuelvo y le repito, nosotros vuelvo a mi segunda pregunta, Cerato. Veo que no vas a responder. No, le estoy respondiendo. Yo te voy a comprobar en un programa donde, bueno, donde los pastores unicitarios, ¿sí?, enseñan que Dios se puso en modo hijo. Listo, ¿me deja seguir? Sí, adelante, no respondiste. Paso a mi segunda pregunta. Listo, no, yo lo dejé responder. ¿Puedo responder o ya? No me vas a responder. Si no me dejas responder, yo no respondo. No termino de... responde. De todos modos, la pregunta que te hice, no me la respondo. No le voy a responder algo. No le vas a dar el texto, no le voy a responder ni algo tampoco que yo no lo predico. hay. Tú y yo sabemos que no lo hay, pero adelante, no le voy responde. a responder algo que yo no predico, Rodrigo. Yo no le voy a responder algo que yo no predico. Espérate, es que tú no me estás haciendo preguntas de lo que yo prediqué, claro, o lo que yo predico. Tú no haces. Por eso, la Trinidad, tú dices la Trinidad en general. Yo por eso digo lo mismo, lo que predica la unicidad en general, y eso yo te lo demuestro. Solamente contesta. Léase cualquier libro de cualquier unicitario y habla que no habla de modos, habla de manifestaciones. Si usted me muestra un libro de algún... te puedo mostrar ahorita en este momento un audio. A ver, deja buscar el audio. Vamos a quitarlo de tanto. Deja mostrarte ahorita el audio y ahorita tú me dices si lo predican o no lo predican. Rodrigo, yo no voy a responder lo que usted quiera que yo responda. No, hace rato, simplemente es una pregunta. Le voy a responder así, déjeme responder. Responde. Ya, pero sé educado, por favor. No, se ha educado usted hace rato. Es que yo no estoy usted hace rato, fíjese bien lo que le dije. Usted me cuestionó mis preguntas. No les he cuestionado nada, solamente le dije que escuchara bien la pregunta. El mismo tono que usted me pregunta, yo también estoy siguiendo las preguntas. Déjeme responder algo, pues. Déjeme responder algo. Le voy a dar hay un texto bíblico que diga que el Padre se puso en modo hijo, ¿sí o no? Listo, déjeme responder. Cierra tu micrófono y déjame responder, por favor. Listo. No hay ningún texto bíblico que diga que el Padre se puso en modo hijo. No, no lo hay. Lo que sí nosotros hablamos, amigo Rodrigo Biarco, ¿me va a dejar responder o no? Veo que oprimió su micrófono. ¿Me va a dejar responder? Nadie te está interrumpiendo. Por eso estás interrumpiendo. Mira, estás hablando. Es que se desconectó, pues tengo el modem aquí junto. Al caer se pudo. Gracias, Rodrigo. La Biblia no habla de modos en Dios, la Biblia habla de manifestaciones, que es diferente. Si hay algún pastor, alguna persona de la unicidad que está enseñando de modos, está errado, está equivocado, porque la Biblia lo que nos enseña es de las diferentes manifestaciones de Dios, y así lo dice la Escritura, así lo dice y así se debe enseñar. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. La Biblia usa la palabra manifestar, no modos, ¿sí? Y esto lo hago por si alguno está hablando de modos en Dios. Si alguno, la Biblia no habla de eso, amigo Rodrigo. La Biblia habla es de manifestación. A ver, vamos a ver si tengo aquí, encuentro aquí. Dice aquí, y vino un varón de Dios a Elí, eso está en 1 Samuel capítulo 2, verso 27, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo, óigame bien, no dice modos, dice manifesté, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. Y si vamos a ver en Deuteronomio cómo se manifestó Dios, vamos a ver, capítulo 32, cómo se manifestó, vamos a ver, ¿qué dice allá? Capítulo 32 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No él es tu padre que te creó, él te hizo y te formó. Esta es una manifestación de Dios. Así se manifestó como padre y como el único Dios. Recuerde que digo, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro.
Malaquías capítulo 3, verso 1, dice que quién se podrá sostenerse en pie cuando Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste dice, yo enviaré mi mensajero delante de mi persona, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, y se manifestará, como dice Isaías 40, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. O sea, ¿quién se manifestaría? Recuerde que el Señor está diciendo, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Esa es la manifestación de Dios como hijo. Ahora vamos a ver la manifestación de Dios como Espíritu Santo. Recuerde que el Señor le está diciendo a sus apóstoles que vendrá otro consolador, otro, y ustedes toman eso como otra persona diferente o distinta, y el mismo texto está hablando de eso como otra manifestación. Vamos a leerlo. Capítulo 14 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco y no me veréis, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús aquí les está diciendo que Él es el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Recuerde eso. ¿Ya? Mire lo que tiene. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, 3 manifestaciones de Dios. Y Pablo dice correctamente, Dios fue manifestado en carne. Habla de manifestaciones, no de modos, amigo Rodrigo. Siga, por favor. Ok, será tu segunda pregunta. Pregunta. ¿Quién se encarnó? A. Jesús el Padre. B. Jesús el Hijo. C. Jesús el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que se encarnó? Bueno, yo le respondo lo que dice la Escritura, Rodrigo. La Biblia dice que Jesús es el Padre manifestado en carne. Lo dice. Sí, el Padre manifestado en carne, que Él fue el que se manifestó. Sí, la Biblia lo dice textualmente. Jesús es el Padre. Pero la Biblia dice Dios fue manifestado en carne. Y lo ratifica Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mire lo que dice allí. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y usa la palabra o el verbo de manifestarse. El mismo que aparece en Juan, capítulo 1. Donde dice ese rato, esa no es la respuesta, no es la pregunta. No, solamente dime quién se encarnó. A. Jesús el Padre. ¿Qué más B. quiere? Jesús el Hijo. C. O Jesús el Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? Dime amigo. cuál se encarnó. Simplemente sí, dime. Jesús el Hijo se encarnó. Así de fácil. Esa sería una respuesta rápida. Escúcheme. No hay, le voy a decir esto. No hay Jesús el Padre. No hay Jesús el Hijo. No hay Jesús el Espíritu Santo, porque si yo le respondo conforme a lo que usted dice, entonces estoy hablando de 3 Jesús, y no hay 3 Jesús, hay un solo Jesús que es el único Dios, y ese único Dios fue el que se manifestó en carne, así lo dice la Escritura. Yo no voy, escuche bien, no voy a responder algo que la Escritura no dice. No voy a responder algo que la Escritura no dice. No habla de 3 Jesús, habla de un solo Jesús en el cual habita corporalmente toda, escuche bien, toda la plenitud de la deidad. No habita una parte, sino toda. Él es el todo en todos, como lo dice Colosenses capítulo 3, verso 11. El todo. Él es el todo. No hay 3 Jesús, amigo. No hay 3 Jesús. El que se manifestó en carne fue Dios. Dios fue manifestado en carne. Y su nombre es Jesús. Jesús es el único Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Y quién fue el que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció? ¿A quién? Al Verbo. ¿Cómo se llama el Verbo? Jesús. Pero Juan está diciendo que es el Padre. Y dice el verso 5, y para esto Él se manifestó, para llevar nuestros pecados. Ahí tiene su respuesta, amigo Rodrigo. Entonces, ¿se encarnó Jesús el Padre hace rato? No hay un Jesús Padre, un Jesús Hijo y un Jesús Espíritu Santo. No entonces, lo hay, nadie se encarnó. No hay 3, no hay 3. Dios fue manifestado en carne. No, yo estoy hablando de encarnar. Yo no estoy hablando de manifestación hace rato. ¿Quién se encarnó? Simplemente contéstame, ¿quién se encarnó?
Yo no estoy diciendo quién se manifestó, no, quién se encarnó. Claro. Ustedes Si dicen que escucha, Jesucristo se encarnó, es el mismo Padre encarnado. Coloca ahí ¿dónde? en tu lista, Jesús es el único Dios, y te contesto. Contesta, responde. Es que esta es la pregunta que tú me quieres. Yo no voy a poner lo que tú quieras. ¿Acaso yo te dije, no, espérame, quita esa pregunta y pon esa y te la respondo? Yo no voy, amigo, yo no dije eso hace rato. Rodrigo, entonces respóndeme, ¿quién se encarnó? Por ¿Jesús favor. el Padre se encarnó? Dale gracias a los oyentes, Rodrigo. Yo no voy a responder, si yo te respondo Jesús el Padre, okay, o Jesús el Hijo, o Jesús el Espíritu Santo, voy a hacer a Jesús tres Jesús. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Escucha. Voy a hacer a Jesús tres Jesús, y tres Jesús no hay, como tampoco hay Trinidad. ¿Listo? El que se manifestó como un ser humano, o el que se encarnó, dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Y ese Dios es el único Dios, el cual es el Padre, ¿sí? Cuyo nombre tomó en la Escritura como Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y sabéis que Él se manifestó, ¿sí? Para llevar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La Biblia dice Dios fue manifestado en carne. No un Jesús Padre, no un Jesús Hijo o un Jesús Espíritu Santo, porque no hay tres Jesús, amigo Rodrigo. Uno solo es Jesús. Ok, tercera pregunta hace rato. Pregunta. La Escritura afirma que Jesús es criatura. ¿La carne o la persona de Jesús es un ser creado? Si la persona de Jesús es el mismo Padre para la unicidad, entonces el mismo Padre fue creado, ¿sí o no? Repite, por favor. Le recuerdo que esto usted lo predica, señor Cerrato. Recorte, por favor, al principio se le cortó. Por favor, repita. Ok. Pregunta. La Escritura afirma que Jesús es criatura. ¿La carne o la persona de Jesús es creada? Si la persona de Jesús es el mismo Padre para la unicidad, entonces el mismo Padre fue creado, ¿sí o no? Bueno, aquí hay algo que decir, y algo que usted está omitiendo. Es que lo que dice la Escritura, vamos a leer, no voy a proyectarlo, pero lo que lo dice acá, Mateo capítulo 1, usted está hablando de la carne, que si es creada, y está hablando de Dios. Dios no puede ser creado. Dios no puede ser creado. Pero lo que es el cuerpo, sí fue creado. Y lo dice textualmente así. Dice aquí, libro del Génesis de Jesucristo. Del Génesis. Y recuerde usted bien, Mateo capítulo 1, verso 1 y verso 18, habla del Génesis de Jesucristo, ¿sí? De lo que nació de María. Dice, el Génesis de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. Ahí aparece en el griego la palabra Génesis. En muchas Biblias habla de la generación de Jesucristo. Generación, ¿sí? Y generar es formar, dar inicio, el inicio, ¿sí? El principio. ¿De qué está hablando aquí? De el nacimiento. Entonces, Jesucristo en su nacimiento tuvo un principio, tuvo una creación, tuvo una generación, y lo está diciendo textualmente la Biblia. Ahora, como Dios, la misma Biblia en el mismo texto le está diciendo quién es, como Dios. Todo esto aconteció porque Jesucristo, me imagino yo, que usted no creerá que Jesucristo estaba en carne allá, como lo predica Luis Carlos Reyes, que Jesucristo estaba en carne antes de la encarnación. Eso lo predica su ídolo Luis Carlos Reyes. Pero la Biblia me dice que la encarnación solamente ocurrió aquí. El Génesis, la generación, el principio o la creación, Génesis es creación de Jesucristo, fue así. Y si es falso, dígame que no dice Génesis. Si es falso, ahorita en estos 5 minutos que nos quedan, diga que no hay Génesis, que ahí no dice Génesis. Si es falso, ¿ya? Dice aquí, pensando él en esto, de que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz, o sea, no vendría, no era todavía un hijo. Y recuerde que Lucas por allá dice en el capítulo 1, dice, y lo que nacerá de ti, nacerá, será, no dice es, sino será llamado hijo del Altísimo. O sea que todavía no era, será llamado hijo del Altísimo. Pero mire lo que dice aquí en cuanto a Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la Biblia dice que Dios mismo, que dijo el profeta, Isaías se está refiriendo, es que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Qué Dios conoció a Isaías? Isaías no conoció al Dios Espíritu Santo. Isaías no conoció al Dios Hijo. Esos son inventos, fábulas, inventos suyos. Isaías conoció al único Dios. Al único Dios, por eso lo dice en todo el libro de Isaías. Habla de que Dios es Jehová, el cual vio Isaías, es el Dios único. Y ese Dios único dijo que él mismo vendría y nos salvaría. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Isaías 60, texto que usted aborrece. Texto que usted aborrece, dice, he aquí, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Isaías 60, a ver, vamos a recordar lo que dice ahí. Texto que aborrece mi amigo Rodrigo y aborrecen todos los trinitarios. Y conste que ustedes mismos dicen que nosotros no tenemos Biblia. Ustedes mismos dicen, la unicidad no tiene Biblia, tiene que usar nuestras Biblias. La Biblia no es de ustedes, la Biblia es de Dios. Dejen de ser mentirosos. Sí, la Biblia es de Dios. Pero miren lo que dice esta Biblia, traducida, eso sí, por trinitarios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, si lo dice, y esas Biblias traducidas por trinitarios, si es así, entonces diga que la Biblia es una Biblia adulterada y que los trinitarios la han adulterado, amigo Rodrigo. Cuarta pregunta, señor Cerrato. Mi pregunta es, entonces, usando Isaías 60, como usted dice que nace el mismo Padre, entonces el Padre engendró una criatura en el vientre de María y nació el Criador siendo una criatura, señor Cerrato. Bueno, amigo Rodrigo, usted erra en las escrituras. Erra en las escrituras. El creador no nació siendo una criatura. El creador es eterno, ¿sí? El creador no nació siendo una criatura. Eso es un invento suyo. Entonces, por lo tanto, usted mismo erra, porque eso no lo dice la Biblia. El creador no nació siendo una criatura. Siga. Eso es un invento suyo. No me ha respondido hace rato. Le respondí conforme a su pregunta, que si el creador nació siendo una criatura. No. Fíjate bien la pregunta. Usando Isaías 60, que tú dices que el mismo Padre tenía que nacer, ¿sí? El mismo Padre engendró una criatura en el vientre de María y nació el mismo Padre siendo un ser creado, señor Cerrato. Esa es la pregunta, respóndamela. Bueno, le repito, no lo dice Cerrato. Quítese eso de usted. Yo quiero que corrija. Si no corrige, no le respondo. Lo dice la Biblia. Ok, está bien, señor Cerrato. La palabra de Dios dice en Isaías 60, como usted lo citó, ¿sí?, que nacería Jehová. ¿Sí? Ahora, ya lo corregí, ahora respóndame, por favor. Bueno, está bien, eso es bonito que tengan que irse a las escrituras y no decir como dice Cerrato, no, lo dice la escritura. Isaías capítulo 60 nos muestra la manifestación o el deseo de Dios de hacerse hombre para venir a salvarnos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La escritura lo que nos está mostrando es que Dios, escuche bien, Dios tiene la intención, Dios tuvo la intención de hacerse hombre para venir a salvarnos. Ese hombre o ese cuerpo fue formado en el vientre de una mujer, como lo dice la misma escritura, o lo dice por allá Hebreos capítulo, no me recuerdo el texto de Hebreos, donde dice
he aquí vengo a hacer tu voluntad, como dice el libro, ¿ya? Como dice el libro. Isaías capítulo 49, vamos a mirar lo que nos dice allá. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado. Desde el verso 5 dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó. Escuche bien, el que me formó, está hablando del siervo, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado será a los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías, o el Dios mismo en Isaías, demuestra su intención de hacerse hombre. Ese cuerpo fue formado. ¿Dónde? Lo dice la Biblia, en el cuerpo o en el interior, o en el interior de una mujer. Ya, tú me formaste desde el vientre tú eres mi Dios, lo dice el Salmo 22, salmo que es de Cristo. ¿Sí? Él fue formado desde el vientre, ese cuerpo, el cual es el tabernáculo de Dios con los hombres, fue creado en el vientre. ¿Para qué? Para que Dios en su plena, escuche bien, humanidad viniese y salvase a los seres humanos. Dios formó un cuerpo para habitar en él. Última pregunta, señor Cerrato. Le voy a poner un audio y usted me va, bueno, deje ponérselo y enseguida va a ir mi pregunta. Dios se puso en modo hijo, ¿verdad? En modo hijo. Si usted... Bien. Este pastor pentecostal unicitario dice y enseña y está predicando que Dios se puso en modo hijo. Se me hizo muy interesante lo que usted dijo hace rato, por eso le voy a hacer esta pregunta. Todos los pentecostales del nombre, refiriéndome a los unicitarios que son bautizados en el nombre de Jesús y que tienen por revelación el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y usted dice que no hay quien predique, y usted dijo palabras textuales que era realmente algo que estaban errados. Yo le pregunto, este pastor pentecostal unicitario que está predicando que Dios se puso en modo hijo, entonces está enseñando una falsa doctrina unicitaria, señor Cerrato, ¿sí o no? Bueno, amigo Rodrigo, yo creo que usted debe llamarlo a él y preguntarle a él, ¿ya? No sé quién es el Señor. Señor Cerrato, como representante usted de la unicidad, yo le estoy haciendo a usted la pregunta, simplemente contéstemela. Pero ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué te enojas? Yo te estoy respondiendo. Yo no me estoy enojando, simplemente nomás. Gritando. ¿Por qué gritas? ¿Por qué te enojas? Te estoy respondiendo. Yo hace rato, simplemente responda lo que le estoy preguntando. Escúcheme, yo creo que ya le respondí suficiente su primera pregunta, Rodrigo. Sí, se la respondí. No sé quién es. Si usted es tan amable, me pasa y me dice quién es el Señor, yo lo llamo y pregunto si es pentecostal. Yo lo llamo y le hago la observación de que la Biblia, nosotros tenemos que hablar es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña es que Dios fue manifestado, no enseña que Dios se vistió de modos, eso no lo enseña la Biblia. Y vuelvo y repito, si hay algún pentecostal o hay alguno de la iglesia del nombre, sea como se llame, apostólica, sea como se llame la iglesia de Jesús, sea como se llame y esté predicando que Dios se vistió de modos, eso no lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia dice. La Biblia, como ya le mostré, y le mostré 3 textos, escuche bien, 3 textos que habla de la manifestación de Dios. Pregunto, ¿cuántos textos me mostró usted de que Dios se haya manifestado en 3 personas diferentes y distintas? Ninguno. Yo sí le mostré 3 textos donde la Biblia habla de las 3 manifestaciones de Dios con la palabra manifestar. Yo sí lo hice. ¿Usted cuántos dio? No pudo dar ninguno. ¿Qué dijo usted? Ese texto no existe. Entonces ha quedado respondido, amigo Rodrigo. Ah, y déjeme decir algo. Elkin, ¿para cuándo el debate de nosotros, viejito? Estoy esperando con ansias que Rodrigo haga ese debate. Elkin, ¿para cuándo, mijo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo le irá a dar largas a esto?
usted tiene que responder en público lo que usted y Rodrigo dijeron. Ya dijeron, usted se está retractando ya, diciendo que ese rato de los manuscritos más antiguos no existe. Recuerde que usted lo que dijo es que 1 Timoteo 3:16 y junto con Rodrigo lo dijeron, no existían los manuscritos, ¿sí? Entonces, yo quiero que se haga ese debate. Señor Cerrato. Es un mensaje para Elkin. Sí, pero usted me está nombrando. Usted me está nombrando. Que yo dije. Primero, ¿cuándo? Señor Cerrato, usted y yo sabemos que en los manuscritos más antiguos, los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Teos, sino Jos. ¿Y por qué dijeron que no existían los manuscritos? ¿Por qué no le corregiste a Elkin? Lo que pasa es de que un programa se expone conforme a lo que el expositor está exponiendo. Entonces, Elkin es un conversatorio, yo no lo puedo decir. No, espérate, no. Se está sí, o sea, sí. Pero en los textos más antiguos, señor Cerrato, y si el hermano Elkin no quiere debatir, lo debato con usted. Por eso, es lo que estás yo le compruebo que en los textos más antiguos no aparece la palabra Teos. Entonces lo que estás argumentando es que Elkin mintió en tu programa. No, ¿Por qué no lo corregiste? Estuvo en lo correcto. Nomás que la expresión. Dijo que no estaban en los manuscritos. En eso fue donde se equivocó. Sí, mintió. No se equivocó. Mintió. No se equivocó, mintió. ¿Usted no se ha equivocado? No, entonces usted cuando se equivoca miente. No, dígame, señor Cerrato, usted cuando se equivoca miente. No se equivocó, mintió porque mostró entonces usted cuando usted se equivoca también miente. Ok, señor Cerrato, recuerde, señor Cerrato, que si contésteme. Contésteme. No, ¿por qué no lo corregiste? Cuando usted se equivoca miente. Para exponerlo como mentiroso con todas las equivocaciones que ha tenido. Escúcheme algo, amigo Rodrigo. En sus argumentos. Escúcheme algo. Un programa que hice yo aquí con un hermano, él dijo algo y yo inmediatamente lo corregí y le dije, hermano. Usted no ha corregido a Luis Polo ni a Clavijo, señor Cerrato. Y usted no concuerda con su teología ni enseñanza doctrinal, señor Cerrato. No nos hagamos que no sabemos o ignoramos lo que enseña Luis Polo y lo que enseña Clavijo. Rodrigo, escúchame. ¿Usted no está de acuerdo con esto? O hay que cerrarte el micrófono. Como usted quiera. Bueno, escúchame. Yo, en un programa que hice con un hermano, lo corregí y le dije, hermano, en honor a la verdad hay que decir que esto es así, así y así. Pero si vamos a la interpretación bíblica, esto es esto, esto y esto. ¿Sí? Y el hermano después dijo, sí, hermano Alessandro, usted tiene la razón. Yo lo corregí. ¿Por qué no corregiste a Elkin? Pues eres ¿cómo podemos decir? Ayudaste, ¿sí? Eres cómplice en la mentira de Elkin. Tampoco. Usted es cómplice de Luis Polo y de Clavijo. Dígame, señor Cerrato, usted dígame nomás. ¿Usted es cómplice de Luis Polo y de Clavijo? Rodrigo. Porque usted no concuerda con su doctrina. Rodrigo, vamos a los 5 minutos, ¿listo? 5, y espero. Y le digo, yo puedo debatir, si usted quiere, ese tema, que en los manuscritos más antiguos, aparece la palabra Jos y no aparece Teos. Y usted tiene que comprobarme que el bizantino que usted usa es el más antiguo de los dos textos, alejandrino, bizantino, ¿sí? Yo quiero debatir es con Elkin. Ok, está bien, Cerrato, está bien. Usted es libre de debatir con el que usted quiera, Cerrato. Por eso, yo quiero debatir con Elkin, porque Elkin fue el que dijo que no existía. Y es más, le puedo mostrar a él que lo que él dijo de ese él, ¿a quién se refiere también? ¿Sí? También. Igualmente lo puedo hacer con usted. Y si ustedes quieren, debatan ustedes dos contra mí. Cerrato, yo lo puedo debatir con usted si usted quiere. No, yo quiero debatir en este tema lo quiero debatir con Elkin. Yo se lo demuestro. Sí, yo se lo demuestro. Rodrigo, 5 minutos, mijo. Bien, gloria sea al Señor, pues amados hermanos, gracias por estar escuchando este conversatorio. Como usted sabe, nosotros estamos para debatir. Hay en veces que uno se puede equivocar en las exposiciones, en los programas, ¿sí? Yo tengo varios audios de varias equivocaciones del señor Cerrato, junto con Clavijo y Luis Enrique Polo Bello, ¿sí? 3 expositores que aún ellos no concuerdan con su misma doctrina, ¿sí? Y como vemos, el señor Cerrato no quiso contestar lo que le dije. Si una equivocación es mentira, ¿sí? Nosotros sabemos que no. Eso suele pasar. Yo también me he equivocado en diferentes debates, aún en un programa, ¿sí? Que he tenido, me he equivocado. Claro, somos seres humanos. Sí, muchas veces nuestro bosquejo lo hacemos a la carrera
o la emoción o algo pasa, ¿sí? Pero una equivocación nunca va a ser una mentira, como el señor Cerrato lo quiere dar a entender. Pues bien, yo invito a cualquier unicitario que quiera debatir conmigo, ¿sí? Y aparte del señor Cerrato, porque ya es el único que debate, ya todos me tienen miedo. Todos los demás unicitarios ya me tienen miedo, ya no quieren debatir, solamente el señor Cerrato, cada rato nos invitamos. Ya es tiempo de que ustedes unicitarios pierdan el miedo y debatan con este servidor, no se escondan, den la cara, demuestren su doctrina o su fe unicitaria, ¿sí? De todos modos, seguiremos conversando con el señor Cerrato, ya sea en el canal de Concilio o en su canal, y próximamente este debate, este conversatorio va a estar colgado en la radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Amén. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, y yo invito a todos los unicitarios que nos están escuchando en este momento, que si hay uno que quiera debatir un tema con su servidor, hágalo, no muerdo, pierde el miedo, ¿sí? Adelante, señor Cerrato. Apenas lleva 2 minutos, Rodrigo. ¿Va a quedar ahí? Sí, Cerrato, lo que pasa es de que bueno, ya me dieron la señal de que, como le dije, que tenía un compromiso, tenía que salir, entonces ya es tiempo de... Yo me quedo con mis 5, ¿vale? Yo me quedo con mis 5. Está bien, Cerrato, hágalo. Listo, bueno. Gracias, Rodrigo. Agradecemos al señor Rodrigo Biarco Gutiérrez por haberse hecho presente el día de hoy. Yo comprendo que tenga que salir a trabajar, comprendo que tenga que ir a laborar, porque yo también lo hago y también estamos escasos de tiempo. Quedaron 5 preguntas más por hacer, que después en otra ocasión se harán, si el señor lo permite. Sí, como dice el amigo Rodrigo, debatimos porque demostramos la verdad de Dios. Yo quisiera analizar las 5 preguntas que le hice al amigo Rodrigo Biarco. Quisiera analizar la primera. La primera es, según Juan, ¿a quién vendremos tal como él es cuando éste se manifieste? Mire, la primera, según Juan, ¿a quién veremos tal como él es cuando éste se manifieste? A la Trinidad. Él dice que la Trinidad es un concepto para mostrar pues en las escrituras a las 3 personas. B, al Dios Cerrato, disculpa que te interrumpa. Creo que en la exposición nomás íbamos a quedar en despedirnos y ya es que no iba a haber refutación. No. Pues, en el mensaje que me enviaste por Inbus. No. En eso quedamos. Rodrigo, ¿cómo vamos a dar? Te lo muestro. Sin refutar. ¿Cómo vamos a tener? Yo me sujeté. Por eso te dije 5 minutos, Rodrigo. Sí, pero dijiste que no iba a haber refutación. ¿Cómo que ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Yo no dije eso. Bueno, ok. Voy a compartir pantalla para que veas el mensaje que dijiste. Déjame abrir Facebook. ¿Sí? 7 minutos finales y refutación. No, dale, pues, está bien, no, dale, ok, dale, no, está bien. 7 minutos finales y refutación. ¿Ah? 7 minutos finales y refutación. En eso acordamos. Creo, ¿no? Si me equivoco, pues discúlpame. Pero siempre yo los programas los hago con refutación al final. ¿De qué sirve hablar preguntas sin ser refutadas? No sirve de nada. Por eso yo te dije, coge tus 5 minutos. No los quisiste escoger, yo sí los cojo. Vuelvo y repito. Analizando las preguntas que se le hace al amigo Rodrigo Biarco, según Juan, ¿a quién veremos tal como él es cuando éste se manifieste? La Trinidad dice que es un concepto para mostrar pues las 3 personas, al Dios Hijo. Dice que eso no lo usan ellos, sino los católicos. Yo he visto, he escuchado, y a usted, amigo Rodrigo, lo he escuchado diciendo que Jesucristo es el Dios Hijo. ¿Ya? Voy a buscar esos audios, voy a buscarlos, ¿sí? De verdad, eso lo he escuchado yo a los trinitarios, católicos, evangélicos, lo que sean, que Jesucristo es el Dios Hijo, ¿sí? Que nosotros negamos al Dios Hijo. Bueno, al Padre o ninguna de las anteriores. Tú dices que según Juan es el Hijo de Dios. Según Juan, vamos a ver Primera de Juan capítulo 3, ¿a quién se refiere Juan? Tú dices que es al Hijo de Dios. Vamos a ver a quién se refiere Juan. Por eso yo coloqué ahí el Padre. Juan, Primera de Juan capítulo 3 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿De quién está hablando? Del Padre.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y qué dice Colosenses? Que seremos semejantes ¿a quién? Al Señor. ¿Sí? El que vendrá, el que dice que el que es, el que era, el que ha de venir, el que vendrá, ¿quién es? El Señor Jesús. Y Juan está diciendo que es el Padre. O sea, seremos semejantes ¿a quién? Al Padre, no al Dios Hijo, no al Hijo, como dice el amigo Rodrigo. Se equivoca Rodrigo. Segunda pregunta. Diga por favor, la escritura llama así a Jesús. Dios Hijo dice que eso no lo emplean. Hijo eterno dice que el texto no lo hay. Ya, Dios único y absoluto dice que eso se refiere al Padre. Dice el amigo Rodrigo que se refiere al Padre. Padre eterno dice que pues está en Isaías 9:6. Segunda persona de la Trinidad dice que eso lo hacen en mención porque son palabras teológicas y primero y el último. Entonces a Jesucristo se le llama solamente Padre eterno y primero y último. El resto, Dios Hijo, Hijo eterno, segunda persona de la Trinidad, eso no lo dice la Escritura. Y el mismo Rodrigo lo ha dicho. Ahora, la Biblia sí dice que Jesucristo es el Dios único, no dice que el Padre es el Dios único, sino que como Jesucristo es Dios manifestado en carne, la Escritura dice que el Dios único. Primera Judas capítulo 1, verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Y dónde vemos que le dicen Dios absoluto y universal? Jesucristo mismo lo dice en capítulo 1, verso 8, el que es el Señor, el Dios, el que es, de Apocalipsis 1:8, el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso significa Dios absoluto y universal, y Jesucristo mismo está diciendo que Él es el Dios absoluto y universal, y absoluto significa único. Vamos a ver la otra. Dice la Escritura textualmente que Dios se manifestó en tres personas distintas. Dice no lo hay. No hay un texto que lo diga así. Claro, es que no lo hay, pero la Biblia sí le mostré yo que hay tres textos que dicen que Dios se manifestó en tres formas. El único Dios, ¿ya? Otro dice, muestra el texto donde diga la Escritura que antes de la encarnación, los que habitan los cielos, dice no hay texto, no hay texto. No lo hay, exactamente, no hay texto, Rodrigo, porque eso de los que habitan los cielos, que son los coeternos, eso no existe. Ahora, te pregunté y le pregunté del texto donde diga en aquel día el hombre mirará a sus hacedores. No lo recuerdo, dijo Rodrigo. No, pero yo le di búsquelo en la concordancia. No, es que no lo recuerdo hace rato, ahorita no lo voy a buscar. Es que no existe el texto, Rodrigo. Mira lo que dice Isaías 17:7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No dice verán a sus hacedores, por lo tanto eso de que tres formaron al hombre y lo hicieron, eso es paja, eso es mentira. Bueno, hasta aquí mis 5 minutos. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado en este debate el día de hoy y espero que hayan cogido nota. Que lo que Rodrigo ha dicho no tiene textos. Él mismo lo ha dicho, no hay texto. No lo recuerdo, ¿sí? Pero yo sí pude dar textualmente o hablar textualmente lo que él preguntó. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión de su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Agradezco a Rodrigo Ubiarco Gutiérrez por haber estado con nosotros en esta tarde. Y recuerda, amigo Elkin, recuerda, tú quedaste de debatir conmigo en el canal de Rodrigo Ubiarco. ¿Qué contestas? ¿Para cuándo el debate? Esperemos que Elkin nos conteste aquí. Ustedes están viendo, Elkin, voy a colocarlo aquí a Elkin. Está en vivo, está aquí en el canal, véalo, vea. Vamos a mostrarlo aquí, Elkin Grueso. Ahí aparece Elkin Grueso. Vamos a esperar que conteste. Elkin Grueso, ¿cuándo será el debate de los dos en el canal de Rodrigo Ubiarco? ¿Ya? Dice... a ver, Elkin, conteste. No quiere contestar Elkin. Elkin, recuerde que usted dijo que 1 Timoteo 3:16 no aparecía. Dios fue manifestado en carne, no aparecía en los manuscritos. Recuerde que eso fue lo que usted dijo. Está grabado. ¿Cuándo será nuestro debate? A ver, Elkin, respóndanos. Elkin, desapareció Elkin. Y él dijo en el programa con Rodrigo Ubiarco Gutiérrez que en los manuscritos no aparecía Dios fue manifestado en carne, no aparecía. Y que la gramática, pero yo no lo vi usando la gramática. A ver, Elkin, a ver, Elkin, conteste.
No quiere contestar, hermanos. No quiere contestar Elkin. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y digo otra cosa, Elkin me bloqueó porque le pregunté yo que como él dice que ese texto no aparece y dice Dios fue manifestado en carne, le pregunté al amigo Elkin que dónde, que quién adulteró el texto entonces, porque dice que aunque la Biblia lo dice, pero ese texto no aparece ahí, ¿ya? Entonces, ¿quién adulteró el texto para colocarle Dios? ¿Y sabe qué hizo Elkin? ¿Ah? Dice Elkin, Cerrato, aquí está la respuesta de Elkin. Cerrato, el debate es para esta semana. Ok, Elkin. Ojalá sea 2 de la tarde. 2 de la tarde, hora de Colombia. 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque no puedo de noche no puedo. Entonces, esta semana, 2 de la tarde, hora de Colombia, ponte de acuerdo con Rodrigo y lo hacemos a esa hora. Esta semana, 2 de la tarde, hora de Colombia, amigo Elkin. ¿Ya? Esta semana, dice el amigo Elkin. ¿Listo? Entonces, ponte de acuerdo, Elkin, con Rodrigo para que lo hagamos esta semana, 2 de la tarde. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Elkin? Responde. ¿Estás de acuerdo? Dice, tranquilo, allí te voy a exponer mentiroso. Mire, es lo que responde. Tranquilo, allí te voy a exponer mentiroso. Listo. Vamos a mirar quién es el que mintió. Vamos a ver quién es el que mintió. Vamos a ver. Si tendrás que retratarte o tendrás que seguir en la misma línea diciendo, ¿ya? Elkin, contéstame, por favor. Entonces, te pones de acuerdo con Rodrigo para esta semana, 2 de la tarde, hora de Colombia. ¿Listo? A ver, Elkin. Elkin, responde, por favor. Esta semana, 2 de la tarde. Sí, cualquier día, 2 de la tarde. A ver, Elkin, pues, conteste. Bueno, te voy a exponer Dios mediante, dice Elkin. Pero no, yo no quiero eso, exponme, eso está bien. Hágale, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Te voy a exponer Dios mediante para presentarte. Listo, no hay ningún problema. Pero confirme, 2 de la tarde. Confirme. No, Elkin, 9 de la noche no puedo. De verdad no puedo, Elkin. Yo, igual que usted, yo trabajo. Sí, esta semana estoy de noche. Entonces, por favor, díganos si puede 2 de la tarde. Y si no, pues entonces que sea la otra semana, que ya paso de día. Elkin, responda. Entonces, como esta semana no, yo puedo esta semana a las 2 de la tarde. Y si no, la otra a las 9. Yo entonces quedamos así. Si no puede esta semana usted a las 2, sea la otra a las 9 de la... No, 9 es muy tarde, hermano. 9 es muy tarde. A ver, venga, le doy. Entonces, si usted quiere a las 9 de la noche, ya le voy a dar entonces el 9 de la noche. A ver, 9 de la noche quiere Elkin. Elkin quiere a las 9 de la noche esta semana. A ver, aquí. Sábado, domingo, lunes. Domingo. Aquí, sábado. Lunes. Aquí. Que sea el domingo 13, Elkin. Domingo 13, 9 de la noche. Listo. Domingo 13, 9 de la noche. ¿Listo? Domingo 13, 9 de la noche, Elkin. ¿Te parece? Ah, responde, ¿te parece? Sí, una pregunta para Elkin. Le preguntan a Elkin, ¿cuántos padres eternos tienes? Elkin, ¿cuántos padres eternos tienes? Abraham, el Padre eterno. A ver. Elkin, entonces el domingo 13, ¿te parece? No, cuadremos de una vez. Elkin dice que deje el afán.
No, cuadremos de una vez, debemos todo cuadrado. Dice apague, luego cuadramos, ¿no? Pues ¿cómo vamos a cuadrar si usted me bloqueó? ¿Cómo va a cuadrar, Elkin, si usted me bloqueó? ¿Cómo vamos a cuadrar? ¿Ah? Hombre. Bueno, de todas maneras le voy a decir a Rodrigo que se comunique contigo. Domingo 13, 9 de la noche. Conteste, pues, Elkin. Sea amable, por favor. Contéstenos. Contéstenos. No, ya Elkin se ve que es... A ver, no quiso contestar a Elkin. No quiso contestar a Elkin. Pero de todas maneras, hermanos, avísenle a Elkin, está escondidito por ahí, avísenle que es para el domingo 13, 9 de la noche, 9 de la noche. ¿Sí? 9 de la noche, 9. Él quiere a las 9, entonces el domingo 13, y vamos a escribirle a Rodrigo para que se ponga de acuerdo con él. ¿Listo? De todas maneras, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar al pendiente el día de hoy en este debate muy sustancioso, de verdad, muy sustancioso, porque me gusta exponer claramente la única doctrina bíblica. Hasta luego a todos, Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.